Bueno, pues si gustan, comenzamos para que no se nos haga muy noche. Vamos a empezar con una oración, como ya normalmente empezamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues con este tema tiene dos finalidades, es como ubicar nuestra Eucaristía católica desde sus orígenes. Estos orígenes se remontan a más de 3,250 años. Si empezamos a analizar de dónde vienen nuestras Eucaristías, y quizás puede ser hasta más tiempo. Y la otra finalidad es poder un poquito entender esta cena judía, de donde surge, bueno, que es la Pascua, el Pesaj, de donde surge y Cristo mismo instituye la Santa Misa. Bien, dicho esto, pues déjenme, me traigo mi presentación para comenzar a trabajar con ella. Cualquier duda, ya saben, con confianza, no hay problema. Si voy muy rápido, muy lento, pues ustedes me van diciendo. Vamos a hacer en este análisis, en este estudio, vamos a hacer un constante comparativo entre la Pascua judía llamada Pesaj y la Pascua cristiana, que nosotros vamos a reconocer como ya la Eucaristía, sería la Pascua de Jesús. Jesús vino a renovar algo que ya existía. Vamos a ver cómo Dios mismo, desde toda la historia del Antiguo Testamento, viene retomando elementos del pasado para renovarlos, actualizarlos, mejorarlos en el nuevo mensaje, o sea, una mejor revelación, pero también en una mejor experiencia con el Espíritu. ¿Por qué no se podrá activar la cámara? Ay, digo, perdón, Jesús Ariel, aquí ¿sí? Dice que tú no permites que los participantes reactiven su audio. Yo no permito. ¿Dónde dice? Perdón. Pues no sé, aquí dice. ¿En serio? Sí. No, ustedes tienen control. A ver, déjenme ver. Pues, o sea, yo sí estoy activado, ¿sí? Pero la cámara no la puedo activar, quién sabe por qué. A ver, déjame ver si. Pues no me aparece de tener video. No me aparece. Ah, sí, ya se compuso. Ahí la tienes conmigo. Muy bien, perfecto. Yo no sé lo demás, yo sí. Muy bien, bueno, cualquier cosa, pues ya me avisan. Bueno, vamos a continuar, vamos a empezar con nuestra sesión. Vamos a irnos todavía a lo antiguo de las civilizaciones antiguas. Y es bien interesante descubrir cómo estas civilizaciones antiguas tenían un concepto acerca del sacrificio, porque ese es el origen de nuestras Eucaristías católicas y de las cenas judías. Aquí tengo a un lado, es un mármol, un relieve en mármol, significando un sacrificio de un toro por los romanos. La definición de sacrificio es una ofrenda sagrada, así de simple, ¿no? A los dioses. Al ser sagrada, pues es a los dioses. Bajo un concepto de yo te doy algo para que tú me des algo, ¿no? Es la dinámica del sacrificio. Cuando nos vamos a la definición de sacrificio, que aquí se los pongo, viene del latín sacrificium y se compone de estas dos palabras, sacrum y facere. Facere es hacer algo. Sacrum, sagrado. Es hacer algo en honor a los divinos, ¿no? Es hacer una acción sagrada en favor de los dioses. Es muy interesante cuando me puse a analizar un poquito sobre los orígenes del sacrificio, cómo las diferentes culturas y civilizaciones iban teniendo concepciones diferentes del sacrificio.
Sí, en todas es ofrecer a los dioses. Pero el por qué se ofrece, cada civilización tenía sus propias lógicas. Yo aquí pongo 3 ejemplos: egipcios, Mesopotamia y Roma. Son culturas que estuvieron muy en relación con este pueblo judío. Por ejemplo, para los judíos, el sacrificio de animales eh, tenía mucho que ver con yo sacrifico a este animal para asumir sus comportamientos, sus virtudes, sus cualidades. Por eso también estos animales tenían también un nivel de divinidades. Muchos de los dioses de los egipcios pues tenían características de animales: el halcón, el cocodrilo, el hipopótamo. Es como asumir sus poderes, sus capacidades. Pero si nos vamos a Mesopotamia, que es donde está Babilonia, Caldea, que es donde surge Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, surge de Caldea en Mesopotamia. Ahí tienen otra visión un poco diferente. Los dioses mesopotámicos eran dioses vengativos y crueles. Así que la sociedad, la cultura, el pueblo, necesitaba rendirle sacrificios y culto a estos dioses por temor a la venganza. O sea, no hay amor, es temor, porque realmente eran dioses muy sanguinarios. Todo lo que son los asirios y los caldeos, pues se regían bajo estos criterios. Todavía los dioses asirios parecía que eran un poco más vengativos, más crueles. Pero cuando nos vamos a la cultura romana, en Roma, ellos no tenían un celo especial por un solo dios. En la cultura y en el pensamiento romano cabían todos los dioses. Por eso en ellos se dio esta cultura del panteón. Pan de muchos, teón de dioses, muchos dioses. Todos caben en un mismo templo. El problema, bueno, y es que el romano aceptaba que cada uno tuviera sus diferentes dioses. Es más, tú podías hasta cambiar de dioses. Si este dios no te estaba funcionando, buscabas otro y otro. De ellos se daba mucho de que las personas tuvieran pequeñas figuritas de estos dioses a los cuales ellos se encomendaban. Fíjense un tema curioso del cristianismo. Cuando surge el cristianismo en Roma, son estos cristianos romanos que empiezan a asumir el uso de figuritas, de imágenes religiosas, ya sea de Cristo, de María, algo que los judíos no hacían. O sea, es hasta los cristianos en Roma que asumen las figuras de santos. En Roma no había problema. Por eso cuando llega el cristianismo, no había ningún problema por aceptarlos, siempre y cuando convivieras con la sociedad romana. Pero había un problema en la sociedad romana, y era de que en esta mentalidad de aceptar a todos los dioses, cuando el emperador romano se dijo a sí mismo que era un dios, y los cristianos ahí pusieron un alto, porque mientras los cristianos no aceptaran a cualquier otro dios, no hay problema, pero era el César, era el gobernante, y a él sí lo tenían que aceptar. Tú puedes tener los dioses que quieras, pero también tienes que aceptarlo a él. Ahí es cuando cuando los cristianos se echaron de enemigos al imperio y surgieron las grandes persecuciones que ya conocemos. En la cultura romana, en contacto con los dioses y los sacrificios, era muy presente este toma y daca, este concepto de te doy para que me des. En la cultura romana era un poco este trabajo del chantaje con los dioses, ¿no? Te ofrezco sacrificio, pero tú me tienes que dar. Si no me das, te cambio por otro. Vamos viendo que cada civilización tenía su propia forma de ver el tema del sacrificio, ¿verdad? Y esto de alguna manera influyó en el mundo judío, pero el mundo judío tenía unas características muy particulares, ¿verdad? O sea, la esencia judía no cambió. Cuando nosotros nos vamos al Génesis, descubrimos el primer sacrificio, que es precisamente con Caín y Abel, ahí en el capítulo 4 del Génesis. Y pasa una cosa muy interesante que nos va a ayudar a entender nuestras misas y el Pesaj judío. Fíjense cómo Caín era un agricultor y Abel era un ganadero, tenía ovejitas. Ahí ya, en este capítulo 4, ya vemos
aunque este no es un escrito muy antiguo, aunque está en el principio de la Biblia, es un escrito que se vino a redactar muy posteriormente, por el siglo VI antes de Cristo, pero ya dejan muy claro en estos personajes de Caín y de Abel que había como en el ambiente judío, en la cultura judía, había como dos sociedades. Había una sociedad sedentaria que se dedicaba a la agricultura, que aquí es representada por Caín, y había una sociedad seminómada, ¿verdad? Que era que se dedicaba al pastoreo y que era representada por Abel. ¿A qué nos lleva esto? Es de que cuando eran tribus, en la época patriarcal, los hijos de Jacob, habían unas tribus que ya se habían asentado en territorio y podían vivir de su agricultura, mientras que había otras de las 12 tribus que se dedicaban al pastoreo, eran seminómadas, se iban moviendo por los desiertos y por el territorio cananeo. Bueno, esto nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver posteriormente, porque estos vendrían a ser como los orígenes muy remotos de la Pascua judía, que vamos a recordar está contenida en el libro de Éxodo, capítulo 12. Bien, aquí algo bien interesante, donde narra en Caín y Abel, de que Dios toma como favorito a Abel. Y a veces uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no aceptó las legumbres? ¿Acaso Dios no es vegetariano? Podría decirse. Pero en el mismo texto nos dice, ¿no?, que Abel ofrecía lo mejor de sus primicias, o sea, el mejor ganado. Y eso era grato a Dios. Debemos suponer, aunque no lo dice el texto, que Caín ofrecía de su huerto un poquito como el desecho, ¿no? Como las legumbres de segunda. Ahí es donde empezamos a ver cómo Dios se congratula con aquellos que ofrecen generosamente. Bien, esto nos va a ayudar mucho para entender algo posterior. Bueno, ya los exégetas bíblicos, los estudiosos de la cultura, la historia judía, y a partir de ella empezar a entender las escrituras del Antiguo Testamento, han concluido, claro, esto es una teoría, no es una ciencia exacta, han concluido de que esta celebración de la Pascua judía, que contenía un sacrificio de cordero y un panásimo, bueno, y aparte hierbas amargas, estas celebraciones ya existían antes de que se dictara en el Éxodo la salida de Egipto. Como les había comentado, seguramente ya estas tribus de Jacob, estos hijos de Jacob y bueno, sus descendientes, que se habían, recordemos que en ese momento no eran un pueblo de Israel, no eran pueblo, eran tribus, eran grupos con una cultura muy propia y diferente de unas tribus a otros. Lo único que los unía era de que se sabían descendientes de Jacob, y descendientes de Isaac, y descendientes de Abraham. Y otra cosa que los unía es de que sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, tenían un Dios único, diferente al de todos los dioses. Y otra cosa que los unía era la lengua semita, esta lengua hebrea, que se estaba ahí conformando en este grupo, pero de ahí en fuera cada uno tenía sus propias celebraciones, culturas, festividades. Así que los exégetas bíblicos nos dicen que seguramente algunas tribus que se dedicaban al pastoreo y que tenían una actividad seminómada, que se estaban moviendo por el desierto, de estos grupos surgió ya una celebración antigua de el ofrendar un cordero en sacrificio a Yahvé. Seguramente, dicen los exégetas, seguramente como una forma de ofrecerle a Yahvé un sacrificio de un animalito para que Yahvé protegiera a todo su ganado cuando ellos estaban desplazando de un lugar a otro, sobre todo a los animalitos pequeños, que eran los corderos,
Un cordero es un borreguito menor a un año, que más fácilmente es presa, pues, de las jaurías, pues, del terreno o de una enfermedad. Por eso es que ofrecían uno. Eso se cree, que se ofrecía uno como para pedirle a Dios que cuidara a todos. Y se cree que posiblemente la sangre de este corderito ya marcaban sus tiendas para que fuera una señal de protección. Y se cree que otras tribus ya habían desarrollado, que ya eran sedentarias, ya habían desarrollado una festividad de las espigas del cultivo, a modo de agradecerle a Dios la cosecha. Porque esta celebración que ya ellos hacen en la salida de Egipto, vamos a descubrir que tiene elementos antiguos, o sea, no fue una novedad. ¿Qué sí fue novedad? Pues la novedad es de que Dios tomó estas fiestas antiguas y Dios las une en una sola fiesta que les va a dar identidad perpetuamente. Desde ese momento en adelante, incluyendo nuestra actualidad, la celebración del Pesaj o Pascua judía, pues sigue celebrándose como una festividad que da unidad, da identidad, pero también da un fuerte sentido de comunión con Dios. Ok. Podríamos decir que estos serían como los orígenes de nuestra misa católica. O sea, estas fiestas tribales de la antigüedad. Y repito, no eran pueblo, eran tribus. Es más, viviendo en Egipto, no eran pueblo, eran tribus. Bueno, vamos a iniciar sabiendo que la celebración de la Pascua, tanto para judíos como católicos, pues es la gran fiesta que nos da identidad y nos da sentido de ser. Si un judío no tuviera la Pascua, su fe sería una fe muy distinta y seguramente una fe endeble. Para el cristiano, no celebrar la Pascua cristiana, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, no, o sea, nuestro cristianismo sería una falacia, una idea bonita, posiblemente un absurdo. Son las dos realidades que le dan sentido a estas dos grandes religiones, tanto al judaísmo como al cristianismo. Esta celebración se da alrededor de marzo y abril, ¿no? Es una fecha movible. Vamos a ver más adelante por qué. Me quisiera ir a ver cuál es el sentido profundo de estas dos celebraciones de la Pascua. Y tienen elementos comunes, tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana tienen elementos comunes. Primero, un elemento de libertad. Tanto para el judío como para el cristiano, la Pascua es el elemento que nos da la libertad en Dios. Y para mí es una cosa bien interesante analizar cómo Dios no le da no funda un pueblo de esclavos, sino que primero los libera y una vez libres, hace un pacto, una alianza con hombres libres, no hace pacto con esclavos. Así que el problema es que nosotros cuando vivimos en pecado, debemos cuestionarnos este tema de cómo nosotros podemos vivir una alianza siendo esclavos. Dios no hace alianzas, Dios no hace tratos con esclavos. Es necesario que primero se liberen. Y en el cristianismo vamos a descubrir cómo también este sentido de libertad a través del Espíritu, que se nos da a través de los sacramentos, porque, a ver, la Pascua de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, el fruto de esta Pascua de Cristo, pues son los sacramentos en que Él hereda una iglesia y estos sacramentos transmiten al Espíritu de Dios, transmiten la gracia y esto al hombre le da libertad, lo desata del pecado. Entonces, el primer elemento común entre judíos y cristianos es la libertad.
Segundo elemento va a ser, es un acontecimiento fundacional. O sea, después de este momento es cuando se funda un pueblo. En los judíos se funda un pueblo de Israel. Precisamente después de esa Pascua, después de su salida de Egipto, ahí comienza la fundación. Y en los católicos, la fundación se da precisamente en la Pascua de Cristo. Cristo funda su iglesia en la cruz. Cristo comienza a fundar su iglesia desde que nace. Pero el gran momento fundacional es en la cruz. Y podrán decir, bueno, ¿y qué pasó con Pentecostés? Que es 50 días después. Pentecostés es cuando se dinamiza, cuando esta iglesia adquiere la fuerza, adquiere los dones. Pero ya Cristo la funda en la cruz. Y esto nos lo dice San Pablo ahí en el libro de Efesios, capítulo 5. O sea, no es un invento de nadie. Bien, entonces tenemos el elemento libertad, el elemento fundacional. Cristo en la cruz funda un nuevo pueblo. Y este pueblo se llama la iglesia, ¿no? Pero es un nuevo pueblo. Al mismo modo que el pueblo del Antiguo Testamento, somos ahora el nuevo pueblo. Y bueno, es fundacional, y otro elemento sería el memorial. En las dos realidades de la Pascua, tanto en la judía como en la cristiana o católica, hay una palabra que a veces no le damos mucha importancia, que es memorial. Hagan esto en memoria mía, dice Cristo, ¿no? En el momento de la institución. Hagan esto en memoria. Pero a veces esa palabra memoria la interpretamos desde nuestra propia cultura, desde nuestras propias traducciones culturales. Y nosotros la remitimos así como memoria, pues un recuerdo del pasado. Y no. Cuando se habla de memorial, tanto en el pueblo judío como en el sentido profundo de la Iglesia Católica, el memorial es un recuerdo, pero no de algo pasado, sino es recordar algo para que se haga presente hoy y yo hoy vivirlo. En la cena pascual, ahí en el Hágada, que es la guía que se va llevando para ir realizando entre los judíos, ir realizando la cena pascual, ahí dice muy claro, dice, esto no aconteció esto Dios no lo hizo a nuestros padres, Dios lo hace con nosotros. Y dicen, y empiezan a decir, Dios nos liberó en Egipto, hablan en presente, Dios nos liberó de Egipto. O sea, esto es importantísimo, porque cuando se actualiza el acontecimiento, deja de ser un recuerdo pasado, bonito, piadoso, y se convierte en una realidad que transforma vidas. Y es lo que nos piden también a nosotros desde nuestra fe, que nuestras misas católicas realmente sean actualizaciones de la fe de ese misterio pascual. Bueno, fíjense cómo estos elementos son comunes. Hay un poquito más, ahorita vamos a ver los elementos comunes, pero en términos generales, la libertad, el acontecimiento fundacional de un pueblo y el memorial. Nos une como hermanos entre judíos y católicos. Muy bien. Vamos a ver cómo Jesucristo cuando funda, bueno, vamos a ver aquí un detalle. Cuando funda su iglesia y funda una Eucaristía, Cristo no lo hace así en un momento particular, que podemos decir, es en este momento de su vida y de ahí no nos salimos, no. Cristo viene elaborando, por ejemplo, Cristo viene construyendo un reino de los cielos desde que Él nace. O sea, toda su vida es el fundar, hacer un reino de los cielos. Toda su vida es fundar una iglesia. Toda su vida la dedica a la palabra. Por eso no podemos ir en este momento exclusivo, aunque hay momentos más fuertes unos que otros. Entonces, un momento fuerte de darle sentido a esta Pascua, de darle el sentido profundo, así como darle el núcleo a esta iglesia que va a fundar en la cruz,
pues es la Eucaristía, ¿no? Es esta nueva Pascua. Vamos a partir del hecho de que Jesús de Nazaret, el Mesías, era un judío piadoso desde que nació. Sus papás, María y José, judíos piadosos, cumplidores de la ley. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, ya nos menciona que Jesús fue a Jerusalén a las fiestas de la Pascua. Fíjense, o sea, y era un traslado de 150 kilómetros en caravana por desierto. Bueno, un tramo fue desierto montañoso muy arriesgado y otro tramo eran parajes más tranquilos. Cristo no rompe con su herencia cultural, con lo que es él. ¿Qué pasa entonces? Cristo, cuando funda su iglesia, nos hereda esta cultura judía, pero no la hereda tal cual es, sino que él, con toda la autoridad que tiene, la renueva, la perfecciona, extrae la esencia más importante y esa la imprime en nuestra iglesia. Así que podemos decir que nuestra misa católica es una inculturación de la Pascua o el Pesaj judío. ¿Ya? Solamente viviendo ese Pesaj judío podemos descubrir estos elementos que están en nuestra Eucaristía. ¿Ya? Entonces, Jesús retoma lo que él vivía con amor y con piedad, dándole gloria al Padre, de donde él venía, usando esas mismas culturas y tradiciones que su pueblo ya había asimilado desde 1250 años antes. Esto es muy interesante. La institución de la Pascua judía se da con Moisés para la salida de Egipto. Y entre Moisés y Jesús hay 1250 años. Es una distancia enorme. Y entre Jesús y nosotros, 2000 años. Así que entre nosotros y la Pascua judía hay 3250 años, que se ha mantenido fiel en su esencia. Hay una esencia que no se ha perdido. Claro, llegando en Cristo, esa esencia la retoma Cristo y la perfecciona, la plenifica. Bien, instituye en esta última cena, en esta cena pascual judía, instituye el sacrificio, la nueva alianza, ¿no? Eso ya lo sabemos, nos queda muy claro. Pero entre esta Pascua judía del Antiguo Testamento, que se instituye 1250 años antes de Cristo, con Moisés y este pueblo que se va a fundar, y la Pascua de Cristo, entre estas dos Pascuas hay elementos que son comunes. Ya dijimos, ¿no? La Pascua en elementos generales es una institución fundacional de un pueblo, es un memorial y es un momento de liberación. Pero hay otros elementos que ya existen en las dos Pascuas, en la judía y en la cristiana, fundado por Cristo, que nos unen. Por ejemplo, en las dos hay una víctima. Se ofrece una víctima. Otro elemento común, esta víctima se sacrifica, su sangre sirve para salvar. Bueno, recordemos en el pueblo judío con Moisés, con esta sangre manchaban las puertas de sus casas para que por ahí no entrara el ángel exterminador. ¿Qué detenía a esta muerte? Pues la detenía la sangre de un cordero. En la misa católica, en el cristianismo, ¿qué detiene la entrada del pecado en mi casa, de mi vida? Es la sangre de Cristo, ¿no? O sea, es una sangre que protege, que redime, en las dos. Después, en las dos, la víctima se come, alimenta, nutre. El cordero del Antiguo Testamento y el nuevo cordero. En las dos, hay una acción de gracias de parte del pueblo hacia Dios Padre. ¿Verdad? O sea, todo va ofrecido a Dios Padre, usando un intermediario que es un cordero. O sea, este cordero
es el que se ofrece para entrar en contacto y en comunión con el Padre. Entonces, en nuestras Eucaristías, en nuestras Pascuas, nosotros podemos llegar al Padre, es nuestra meta, llegar al Padre, a Dios Padre, por medio del Cordero Pascual, que es Cristo. Y por último, la liberación del mal. En el pueblo judío del Antiguo Testamento, este mal estaba personificado en realidades muy palpables, muy concretas. Eran los egipcios, era el desierto peligroso, era la sed, era el hambre. En la nueva alianza en Cristo nos hace entender que estas figuras del Antiguo Testamento, así como el pueblo israelita veía al enemigo muy concreto, con piel, con hueso, Cristo nos explica que esos enemigos no son los peligrosos realmente, sino son los enemigos del alma, ¿no? Es el demonio, es Satanás. Entonces, en últimas cuentas, hay una liberación y una protección contra estos enemigos. Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a adentrarnos al momento de la última cena. Y vamos a estar de acuerdo, porque así lo dan testimonio, al menos, bueno, todos los evangelios dan testimonio de que esta cena, esta última cena de Jesús, fue una cena pascual. Y así nos lo dicen los tres, al menos Mateo, Marcos y Juan, nos lo dejan muy claro. Aquí pongo un pequeño texto de Lucas, ¿no? Dice, llegó el día de los ácimos. Recordemos que esta celebración pascual judía tenía dos elementos importantes. El pan ácimo, que eran los granos de la cosecha, y el cordero, sacrificio de cordero, que era el elemento de los pastores seminómadas. Entonces aquí en este texto de Lucas deja los dos elementos de la celebración importantes muy claros. Dice, llegó el día de los ácimos en el que se había de sacrificar el cordero pascual. Así nos lo dicen al menos Mateo, Lucas y Marcos. Lucas nos da un elemento muy interesante. Lucas nos dice, cuando llegó la hora, o sea, porque Lucas nos dice que llegando el día de la Pascua, del sacrificio y de los panes ácimos, Jesús manda a Pedro y a Juan a preparar esa cena. ¿Qué implicaba preparar? Pues conseguir los panes ácimos o elaborarlos, era ir al sacrificio del animal al templo, llevar el cordero al templo, porque ahí se hacían los sacrificios. Entonces, hay un lapso de tiempo en este preparativo. Y dice, cuando llegó la hora. ¿Y cuándo es cuando llegó la hora? Hoy sabemos por los mismos judíos que siguen manteniendo viva esa tradición, es que la hora de la cena pascual es minutos antes de que el sol se oculte. Minutos antes. Hoy los judíos comienzan sus cenas pascuales 18 minutos antes de que el sol se oculte. Así que, bueno, los judíos de la época de Cristo seguramente cuando veían que el sol comenzaba a pardear, era la hora de comenzar la cena pascual. Por eso Lucas dice, cuando llegó la hora. Dice, se puso a la mesa con sus apóstoles y les dijo, ardientemente ansiaba comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer. Cristo tiene muy claro que esta cena pascual es la cena del sacrificio, antes de padecer. Y luego viene un texto misterioso que a mí me costó mucho trabajo poderlo entender durante mi vida, porque siempre que lo escuchaba no entendía, porque dice así, porque les digo que no la volveremos a comer hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Yo no entendía eso. Yo decía, cuando haya no volverá Jesús a celebrar una Pascua con los apóstoles hasta que llegue el momento del cumplimiento del reino de Dios. Yo creía que era cuando uno moría, llegaba uno al reino de Dios, que era el cielo, y ahí uno tenía una celebración pascual con Jesús, ¿no? Pero no, porque pues no me enteraba que esta expresión reino de Dios tiene muchas acepciones.
Reino de Dios es, sí, el cielo, el reino donde él vive, ¿no? Donde vive Dios. Pero también reino de Dios es cuando se va construyendo, se va haciendo vida la palabra de Dios. Cuando vamos acogiendo la palabra en nuestra vida, estamos construyendo reino de Dios. Cuando hacemos el bien, hacemos caridad, estamos haciendo reino de Dios. Cristo mismo era el reino de Dios vivo. Estaba vivo entre nosotros el reino de Dios. Reino de Dios es la iglesia. La iglesia es reino de Dios. Los sacramentos son reino de Dios. Es muy amplio. Así que ¿en qué momento Jesús vuelve a tomar esta Pascua con sus discípulos? Precisamente cuando sus discípulos, ¿verdad?, constituyen esta nueva iglesia y comienzan a celebrar la Eucaristía. En ese momento, Cristo llega, o sea, aquí lo promete en Lucas, cuando los discípulos comienzan a celebrar la Eucaristía, que ellos no le llamaban Eucaristía, le llamaban la Cena del Señor o la partición del pan. Pero en ese momento llegaba Cristo a cenar la Pascua con sus discípulos. Así que cada Eucaristía, cada Cena del Señor es una Pascua constante que se celebra, que es la única y misma Pascua que Cristo ya instituyó. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a adentrarnos un poquito a esta última cena de Jesús con sus discípulos. Y es bien interesante cuando estudiamos, ahorita pues que me tocó estudiar y investigar sobre este Pesaj judío, descubrir cómo Lucas es el único evangelista que menciona 2 copas que se toman en esa cena pascual, 2 copas de vino. Y mucha gente discutió sobre si era la misma copa, era diferente o qué había pasado. Pero cuando uno se mete a la cena pascual, que es la que vamos a vivir ahora este martes santo, entendemos que los judíos en sus celebraciones de su Pesaj, ellos toman 4 copas de vino. Son 4. Entonces, entendiendo cómo es la celebración judía, descubrimos que Lucas en su evangelio menciona 2 de esas copas. La primera la menciona ahí en el capítulo 22, versículo 17, cuando dice Jesús, una vez que les dijo que ansiaba tener esa cena pascual con ellos y que antes de padecer y que la volvería a tomar una vez que llegara el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, después de eso dice que Jesús tomó una copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes. Estamos en el versículo 17. Esa es una copa. Cuando estamos en la celebración judía, que lo vamos a vivir, la primera copa que se toma es una copa de bendición. Es una copa de bendición, agradeciendo a Dios por el fruto que nos da. Y fíjense cómo hasta el versículo 20, en el mismo capítulo 22, nada más que uno es en el versículo 17, y si nos vamos hasta el versículo 20, menciona otra copa. Dice, de igual modo, después de cenar, fíjense, después de cenar. Cuando estamos en la cena judía, en el Pesaj, que la vamos a vivir, hay un momento, hay una celebración, se comienza con una santificación, después con un lavado de manos, después viene esta bendición del vino, que sería la primera copa, después se viene una serie de ritos con el pan ácimo, con las hierbas amargas, después llega un momento de la cena, y después de la cena viene otra copa de vino. Y aquí Lucas es muy claro, dice, después de cenar. Y sí, después de cenar hay otra copa que se bendice y se da gracias por esos alimentos, por esa fiesta que Dios nos regaló. Bien, sigamos con Lucas, ¿no? Dice, de igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Qué nos quiere decir? Que cuando llega Jesús a esta última cena,
Hay un momento del ritual que lo viven y que es propiamente la cena, y una vez donde van tomando estas copas de vino, donde toman dos, donde aquí Lucas nada más menciona una, y después de cenar, Cristo decide ya no continuar con el ritual judío, sino ahora hacer su propio ritual, renovar la tradición del Pesaj judía. Y ahora, en ese momento, en esta tercera copa, él la usa para consagrarla, para hacer la nueva alianza, ¿no? Dice, esta copa, que es la tercera, es la nueva alianza de mi sangre que será derramada por ustedes. Y después vamos a ver que muy cerquita a esta copa hay un pan. Se comió pan en la cena, ¿eh? Durante la cena comieron panes ácimos, pero es hasta después de esta copa donde se usa un fragmento de pan que se guardó, y es el pan que Cristo va a usar para consagrar, que vamos a ver más adelantito. A ver. Ok. Bien. Vamos a entender que estas celebraciones de la Pascua, tanto judía como cristiana, tanto los judíos como los cristianos han buscado que no coincidan exactamente, aunque están en un mismo tiempo. Bueno, los judíos se rigen por el calendario lunar, los cristianos nos regimos por un calendario solar, pero la clave del Pesaj, de la Pascua, está en la primavera. Y es precisamente después del equinoccio de primavera, que nosotros lo celebramos ahorita en el día 21, ¿no?, de marzo, dice, después del equinoccio de primavera, cuando llega la primera luna llena, es el signo de que estamos en fechas de celebrar la Pascua. Pero para el judío tiene que pasar la primavera, llegar a la primavera, esperar la primera luna llena, pero ellos, por mandato del mismo Dios, que está asignado en Éxodo 12, ahí les dice que debe de ser el día 14 de Nisan. Ellos tienen su propio calendario, entonces ellos tienen un mes que se llama Nisan, que está ahí precisamente entre marzo y abril. Llegando el día 14, ellos deben de celebrar esa Pascua. Entonces, como ellos ya tienen un día fijo, que es el día 14 de Nisan, claro, dentro del tiempo de la luna llena, lo que pasa es de que ese día 14 de Nisan, ellos lo pueden celebrar, no sé, a lo mejor el 14 de Nisan cae un lunes, o un martes, o un miércoles, o un domingo. Para los cristianos, llevamos más o menos la misma lógica, pero nosotros ya tenemos claro y muy determinado que va a ser un viernes, de un jueves a un viernes. Sería nuestra Pascua, ¿no? De un jueves, viernes y sábado, ¿no? O sea, tenemos que alcanzar esos días, que serían los días santos. O sea, no tenemos un día fijo, es decir, es el día 30 de marzo o 5 de abril, no, sino que hacemos coincidir con la luna, que esté en esta primera luna llena de primavera, pero que llegue a que coincida con estos días, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Para vivir y experimentar la Pascua de Cristo. Ok, entonces, por lo mismo, como se tienen diferentes criterios entre los judíos y entre los cristianos, pues no coincidimos. Andamos celebrando la Pascua como por una semana de diferencia, ¿no? Porque cada quien trae su propio criterio, pero claro, los dos nos regimos por la luna llena. Bien, como ya habíamos platicado, esta celebración de la Pascua en el mundo judío venía de tradiciones tanto de pueblos sedentarios que se dedicaban a la agricultura como seminómadas. ¿De dónde viene la cultura del seminómada, de las tribus seminómadas? Recordemos, es una herencia que viene desde Abraham, Isaac, Jacob. Si leemos el Génesis y vamos viendo estos padres de la fe, descubrimos que ellos eran seminómadas, andaban caminando por todo este territorio de Canaán. Abraham, el padre Abraham, se bajaba hasta Egipto
y volvía a subir de nuevo a Canaán y se iba un poquito más al norte, llegaba a Siquem, ¿verdad? Todo ese territorio que actualmente es Israel, pues él andaba dándole vueltas, ¿no? Buscando pues los mejores territorios para pastar, fuentes de agua, diferentes criterios que usa el seminómada, pues para poder mantener a sus animales. Bueno, entonces estas tribus herederas de los patriarcas, ellas, bueno, se dedicaban a esta actividad de el pastoreo. Mientras, bueno, ya habíamos dicho, y ofrecían sus primogénitos, pidiéndole a Dios, pues, protección para que sus animalitos no murieran, sobre todo los más pequeños. Mientras que este mundo sedentario fueron seguramente tribus que descendieron de Jacob, pero que de alguna manera empezaron a asentarse en el territorio cananita, entre los cananeos, y aprendieron de los cananeos a sembrar, a regar y a cultivar y a cegar. Entonces, un poquito, una herencia de la siembra viene de estos pueblos de Canaán y una herencia del pastoreo viene pues de los patriarcas. Bueno, aquí dice, ¿no? Esta celebración cananea también de la agricultura era para dar gracias, ¿no? Por las primicias de los cultivos de la siega. Ok. Y que, por ejemplo, aquí yo pongo un pequeño texto que es del libro de Josué, donde vemos cómo ahí está presente la influencia de los cananitas en esta actividad de la agricultura para los judíos. Miren, ¿alguien quisiera leerlo? Digo, para que no me estén escuchando todo el tiempo. Aquí lo que viene en rojo es el texto de Josué, capítulo 5. ¿Alguien se anima a leerlo? Yo, profe. Muy bien, Citlali. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua el día 14 del mes, a la tarde, en los llanos de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas. Ese mismo día, y el maná cesó desde el día siguiente, en que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron en adelante maná y se alimentaron ya que al año de los productos de la tierra de Canaán. ¿Es Josué, profesor? Sí, es Josué, capítulo 5. Fíjense, Josué, si recordamos, era discípulo de Moisés, ¿se acuerdan? Era su discípulo y es el que lleva a las tribus, que ya son pueblo, ya para este momento ya son pueblo de Israel. Adentra al pueblo de Israel al territorio prometido por Dios, ¿no? Pero fíjense lo interesante de este texto. Llegan y acampan en territorio cananeo, en Gilgal, cerquita de Jericó. O sea, ya están en territorio cananeo. Y dice aquí el texto, ¿no? Que comienzan a comer productos del país, o sea, lo que son las espigas. Empiezan a producir ellos ya panes ácimos. Los panes ácimos, aquí la pregunta es, ¿y durante el desierto cómo le hacían para conseguir el trigo? Porque la celebración pascual es anual. Quiere decir que estando en el desierto tuvieron que celebrar 40 cenas pascuales, ¿verdad? O sea, pero ellos andando en el desierto no podían cultivar ni sembrar. Aquí la gran pregunta es, ¿dónde andaban cargando ese trigo para dedicarlo exclusivamente al uso de la cena pascual? Pero cuando llegan ya a territorio cananeo, usan ya el trigo del lugar. Por eso dice, ya sacan los panes ácimos y las espigas tostadas. Ahora sí es el alimento cotidiano. Antes no. Antes, ¿qué comían en el desierto? El maná. El maná. Ajá. Y el maná era otra cosa, era otro pan. Era el pan venido del cielo, si se recuerda, ¿no? Sí. El maná a ver, déjenme recuerda, como unas no es cierto. Era como si cayera del cielo una brisa, una brisita, a modo de pequeñas hojuelitas, ¿verdad? Que se iban depositando, así como si fuera la brisa de la mañana, se iban depositando sobre el territorio
y ellos las recogían y con eso elaboraban el pan del maná. Pero aquí, bueno, vamos a ver que hay una diferencia entre el maná y el pan ácimo, ¿no? Y que ahí está toda una incógnita, cómo andaban cargando ellos ese trigo durante el desierto. Y aquí el texto lo dice muy claro, ¿no? En cuanto comienzan a comer ellos pan del lugar, el trigo del lugar, empiezan ya, primero yo imagino que lo compraron y después lo empiezan a sembrar, cesó, ya dejó de caer maná, ya Dios no los alimenta porque ahora se pueden alimentar solos, ya dejaron de ser niños. Interesante, ¿no? El dato de cómo se viene dando esta herencia del uso de los elementos de la Pascua. Y bueno, una vez que el pueblo, recordemos que el pueblo de Israel cuando entra a Egipto no llega como esclavo, llegan invitados por el faraón, porque el gran consejero del faraón, pues era José, el hijo de Jacob. Así que cuando ellos llegan a Egipto, llegan como invitados especiales, se les asigna un gran territorio muy vasto y rico en el delta del Nilo, una región muy fértil, hasta que dice el Éxodo, ¿no? Hasta que llega un faraón que no conoció a José. O sea, llegan unos faraones que ahora sí eran propiamente egipcios y que tenían una rivalidad contra estos israelitas, y es cuando, bueno, pues los israelitas les toca vivir la peor de sus suertes, siendo esclavos en este territorio. Y precisamente, como ya sabemos, para poder salir de Egipto, es necesario que se haga esta celebración de la Pascua. Y es ahí donde ya los exégetas nos dicen, se retoman estas dos festividades antiguas, ya desde épocas patriarcales, y Dios manda a Moisés que las una en una sola celebración y manda que anualmente se celebre. Bien, entonces aquí vemos por los del mes de Nisan, que ya habíamos mencionado sobre este mes. Y bueno, aquí quiero retomar esto del memorial, ¿verdad? Donde Dios mismo a estos israelitas les pide que esto sea un memorial eterno, año con año se viva, pero no solamente se viva como un recuerdo del pasado, sino como una actualización, una experiencia viva, personal, de pasar de nuevo por esa experiencia de la libertad. Y fíjense, vamos a analizar un poquito de lo que habla Moisés con el faraón. Cuando Dios manda a Moisés hablar con el faraón, no le dice, fíjense cómo Dios tiene una estrategia. Dios le dice a Moisés, ve y dile al faraón que los deje salir para que me den culto al desierto. O sea, el tema primero no era, dile al faraón que los libere. No. En Éxodo está muy claro, mira, aquí les pongo el texto. Dice Dios a Moisés. Bueno, Moisés va y le dice al faraón, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. No, es aquí Yahvé le dice a Moisés, ¿no? Para que le diga al faraón, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Y un poquito queda la idea así como que, y regresamos, ¿no? Como que nada más déjanos ir a rendir culto a nuestro Dios, al desierto, y no lo dicen, pero le dejan la idea al faraón como que van a regresar. Aquí se deja entrever cómo Dios tiene sus estrategias, ¿no? Y en las estrategias a veces no deja que el enemigo conozca los planes. El faraón simplemente era dejarlo salir, pero el faraón sabía que en esa salidita podían no regresar. O sea, también el faraón se la solía. Pero ante la dureza del corazón del faraón, Dios promete que mandará la 10ª plaga más terrible y con ella, dice, ¿no? Ahí en Éxodo, tras la cual los dejará partir. Fíjense, Dios mismo le dice a Moisés, cuando llegue esta 10ª plaga, no solamente los dejará partir, sino que incluso los va a expulsar definitivamente de aquí. O sea, esta 10ª plaga es tan terrible que serán expulsados, ya no los van a querer ahí. En los textos rabínicos, en la Misná, que son documentos judíos,
mencionan como una tradición entre el pueblo judío que entre la primera vez que llega Moisés a hablar con el faraón y el día en que ocurre esta 10ª plaga, transcurrió un año. O sea, no fue así en tiempo corto, ¿no? O sea, de la primera entrevista de Moisés con el faraón solicitándole que dejara salir al pueblo para ir a rendirle culto a Dios, a su Dios Yahvé, y entre que ocurre esta 10ª plaga, un año de distancia. O sea, también ahí vamos viendo pues el tema de la paciencia, ¿no? La esperanza en que realmente se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Dios prepara el gran acontecimiento, una celebración que une a Dios con su pueblo, que con la marca de sangre en cada familia los salvará y los liberará. Esa es la gran promesa para esta gran celebración de la Pascua. Y vamos a ver un poquito el texto. Fíjense aquí, vamos a ver también el origen de la palabra Pesaj. Pesaj en hebreo, pues es Pascua para nosotros, pero que tiene un sentido similar. ¿Alguien quisiera leer este pequeño texto de Éxodo? ¿Yo, maestro? Muy bien, Toti, sí, claro. El día 10 de este mes tomarán una res por familia. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. La escogerán entre los corderos o los cabritos. La guardarás hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolarán al atardecer. Tomarás luego su sangre y untarás las 2 jambas y el dintel de las casas donde la comerán. Esa noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. La sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no les afectará la plaga exterminadora, cuando yo hiriere al país de Egipto. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta a Yahvé y lo festejarán de generación en generación como ley perpetua. Muchas gracias, Toti. Vamos a rescatar algunos elementos, ¿no? O sea, el mandato, un cordero macho, ¿no? Es un primer elemento, el cual se tomará, es importante, su carne y su sangre, ¿no? La carne se comerá y con la sangre se untarán las puertas, las jambas, o sea, serían los dinteles y las jambas serían como las traves, ¿no? Las traves y, pues sí, los dinteles de las entradas de las casas. Habrá una marca con la sangre, dice, donde la comerán, ¿no? Ok, entonces está el elemento carne y sangre, ¿no? Que es, pues, es nuestra propia Eucaristía. Ahí la vemos y estamos a una distancia de 3,250 años, ¿eh? Y cómo empezamos ya ahí, viene nuestra Eucaristía a modo de una figura profética de lo que va a pasar. Bueno, y después otra cosa que quisiera destacar es este elemento, ¿no? Porque aquí vamos a entender un poquito sobre esta definición de lo que es Pascua. Aquí dice en el texto, claro, es en español, es pasaré de largo. Vamos a ver más adelante cómo este pasaré de largo tiene, en la lengua hebrea, tiene una expresión más propia, que es saltaré, es saltear, saltar o cojear. Son como palabras que en hebreo tienen como un sentido un poquito más, que nos da como más profundidad de entendimiento. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí en nuestras Biblias en español dice pasaré, ¿verdad? Pero pasaré es así como el que pasa de largo, o sea, se pasa. La expresión saltearé o cojearé tiene un sentido todavía más profundo que ahorita vamos a ver. Bien, y bueno, bien, habla de la plaga. Y por último dice, este día será memorable para ustedes. Recuerden las palabras de Jesús, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? El memorial. Este día será memorable para ustedes. Y los judíos de hoy en día siguen entendiendo las Pascuas judías como un acontecimiento en presente. Y que nosotros los católicos debemos entender nuestras celebraciones litúrgicas en presente, ¿no? Pero que es algo que debemos de rescatar desde sus orígenes. O sea, aquí la expresión memorial en Éxodo 12
aparece en nuestras instituciones de la última cena. Bien, y por último, el mandato de Yahvé. Esta celebración será perpetua, o sea, constante, o sea, esta no se va a acabar. Por eso para el judío no pueden suspender cada un año, ¿no? Es más, todavía en la época de la persecución que vivieron por los nazis en Europa, aún encerrados en las prisiones, en los gulag, ahí celebraban ellos sus pesaj. Conseguían, aunque fuera una tapita de vino, que la compraban a los soldados nazis, y un pedacito de pan, pero tenían que celebrarla, ¿no? Y que eso también me recuerda a nuestros sacerdotes que también por persecución, a veces con un pedacito de vino, con un tantito de vino y tantito pan, logran hacer sus celebraciones eucarísticas en prisión y en persecución, que es algo que no se puede suspender porque queda muy claro que es el deseo de Dios, ¿no? Es un mandato explícito. Entonces, esto une mucho nuestras dos Pascuas. Bueno, aquí una pequeña ilustración. Aquí precisamente vemos a quien ya va cargando la sangre de este cordero y está marcando los dinteles y las jambas de las puertas de entrada. Aquí el niño comiendo el panásimo, que son tipo tostadas, lo que queda. Aquí está el cordero y las hierbas amargas. Entonces, claro está que también aquí trae elementos que se marcan, ¿no? Es que estén vestidos con sus báculos de pastores, sus sandalias y prestos para la salida. Son como elementos básicos entre ellos. Bien, ahora vamos a esto de la etimología de la palabra Pesaj, que es la palabra hebrea, y que va a significar ya en el sentido profundo, sería cojear. Y uno dice cojear como ¿por qué? Bueno, pues estos autores nos dan, por ejemplo, este texto de Primera de Reyes 18:21. Y ahí aparece el profeta Elías. No sé si recuerdan esa escena donde están rivalizando 450 sacerdotes de Baal, de un dios pagano, y están rivalizando contra el profeta Elías y van a poner dos altares con sus sacrificios y que Dios, haciendo oración para que Dios haga bajar fuego que consuma a la víctima con la que él se congratule, ¿no? Un poquito también para ver qué Dios es más poderoso, si Baal o Yahvé. Y bueno, ahí en este pequeño párrafo habla de que estos sacerdotes de Baal están danzando en oración alrededor del altar de sacrificio de ellos, y dice que van cojeando con los dos pies. Hay como una danza ritual a modo de un cojeo, es como si estuvieran mal de un pie, pero es como una danza ritual con la cual ellos van ayudándose a orar. Entonces, esta expresión del cojear o saltear, ya cuando se ve en el contexto del éxodo, de la salida del éxodo, fíjense, acá viene más abejito, ¿no? Dice, la 10ª plaga de Egipto salteó las viviendas. Es como, a ver, ¿cómo lo podría yo entender? Es como un Dios, no que pasó por ahí, sino va brincando de casa en casa, va brincando las casas que van marcadas y solamente va como derrotando, es como un Dios guerrero, un poquito es así la idea, ¿no? Un Dios guerrero que va como con la espada y va brincando las cercas para atacar a los que pues no le son fieles. Un poquito esa es la idea con la que se quedan los judíos, ¿eh? Va saltando como un guerrero, ¿no? Va defendiéndonos, va dejándonos atrás porque nos va protegiendo. Bueno, por ahí va un poquito el sentido de de esta expresión, que a veces sí se entendía simplemente como un paso, como dar el camino, el paso, y no, es como una expresión que tiene más profundidad en el pensamiento judío. Dice, otros piensan en una danza ritual o en una marcha precipitada que simboliza la huida, ¿no?
Quizás también los judíos, al ir saliendo de Egipto, iban caminando, pero en esta actitud de cojeo entre oraciones y vítores y salmos, ¿verdad? Agradeciendo a Dios por la libertad. Pero quizás todos unidos como tribus, como raza, pues ir dando celebración a Dios con esta actitud. Bueno, es algo que los judíos dejan muy en claro. Bueno, entonces ya vimos, es un Dios que pues que pide que cada año se celebre perpetuamente esta Pascua. Bueno, ya repetimos aquí, donde se había que sacrificar el cordero y participar en una comida con pan ácimo y hierbas silvestres. Estas hierbas amargas que en las celebraciones judías actuales se usan apio, se usa lechuga, o también se usa papa, o también se llega a usar, se me va el nombre de esta otra legumbre, es el rábano. En época de los judíos en el Éxodo, pues realmente eran hierbas que salían pues del desierto y que eran comestibles, ¿no? Y seguramente el sabor de lo amargo era mucho más profundo que un apio que hoy en las celebraciones podemos probar. Bien, es un acontecimiento de primera importancia en la religión de Israel y por consecuencia el ritual se fue ampliando. O sea, este ritual que se vive actualmente ha ido sufriendo agregados con el tiempo, ¿no? Realmente no sabemos cómo fue la última cena de Jesús. Podemos descubrir elementos en las Pascuas judías de hoy, descubrimos elementos que sí están muy claros, que pertenecían a la época, pero hay otros elementos que se fueron agregando, como nuestras misas católicas, ¿no? Con el tiempo van sufriendo en lo accidental, van sufriendo cambios, pero lo fundamental no cambia. Es un memorial de los acontecimientos pasados y una profecía del futuro desde hace 3,250 años. Bueno, ya lo habíamos visto. Ok, ahora vamos a ver cómo se realizaba este sacrificio del cordero. Los corderos eran sacrificados en el templo. Aquí hay una foto de una réplica que está en Jerusalén. Aquí vemos en esta área tenemos dos atrios. Está el atrio central, donde está propiamente el templo, y que es un atrio de los sacerdotes y de los hombres. Podían entrar ahí hombres y sacerdotes. Y después, al frente, aquí donde tengo el cursor, está el atrio de las mujeres. Claro, ahí entraban mujeres, niños, hombres también estaban ahí, ¿no? Pero las mujeres no podían cruzar esta puerta que se llama la puerta de Nicanor, ¿verdad? Como que ya era el área, pasando esta puerta de Nicanor, ya era el área propiamente del sacrificio. Aquí en este atrio estaba el altar de sacrificio. Ahí se hacían los sacrificios de los corderos y, bueno, de las vacas, en otros momentos, ¿no? Pero propiamente en la celebración de la Pascua era aquí donde se celebraba, aquí adentro en este atrio. Bien. Cuando el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, llevaba todos sus corderos al sacrificio aquí en esta área, se cerraban las puertas de los atrios. Esta puerta donde tengo el cursor, no sé si la alcancen a ver, se llama la puerta hermosa, una puerta hermosa que daba acceso solamente a los israelitas, ya fueran niños, mujeres o hombres, sacerdotes también, ¿no? Por esta puerta hermosa no podían cruzar los paganos o los gentiles. Solamente el judío podría estar aquí. En este atrio que está alrededor de estas murallitas, hay un gran atrio donde sí podían estar los paganos. Bien, entonces se cerraban las puertas aquí de la puerta hermosa, y una vez comenzados los sacrificios de los corderos, dentro de en estas columnatas, ahí se iban colgando los corderos para destazar. Se hacía el ritual, se destazaban y a la familia se le entregaban la carne y un tantito de sangre. El resto de la sangre se depositaba aquí adentro en el altar de sacrificio por los mismos sacerdotes. Aquí mismo se sonaba el shofar. Aquí es un cuerno de cordero que se usa como si fuera una corneta
que pues es un sonido que en un principio se usaba para la guerra y que después quedó como un instrumento litúrgico. Cuando se hacía sonar era como las campanas a misa, ¿no? Advertirle al pueblo que debían llegar a la oración, al momento ritual o en este caso al sacrificio. Y aquí tenemos una escena donde esto lo tomo del Mishnah Pesach, Pesachim, que es el libro judío del ritual, es antiguo, ¿no? Que es donde ellos van escribiendo sus tradiciones y donde explican cómo se daba la celebración del Pesaj. Entonces ellos narran en este documento, fíjense, aquí viene la narrativa, ¿no? Dice, los corderos pascuales eran sacrificados por 3 grupos. Esta imagen que pongo aquí y es dentro del atrio de los sacerdotes y de los hombres. Y aquí están formados los sacerdotes en columnas de 2. Dice, el sacrificio se realizaba por un israelita, fíjense, aquí está en la imagen, es un israelita, o sea, es un laico que realiza el sacrificio del animal, del cordero, mientras que los sacerdotes detenían, aparaban la sangre de ese cordero, que era degollado, y la sangre la iban pasando de jarra en jarra, eran jarras de plata y de oro, se iban pasando de mano en mano hasta llegar al fondo donde estaba el altar de sacrificio, y ahí la sangre se derramaba en ese altar de sacrificio, que era un altar de fuego, ¿no? Los animales ahí se consumían cuando eran sacrificios de holocausto. En este caso es un sacrificio pascual. Así que aquí no se quema el animal, simplemente la sangre se derrama y el animal, ya destazado en carne, se entregaba al dueño, al israelita, al laico, para que él fuera a llevárselo a su casa y allá lo preparaba. Bien, entonces los sacerdotes regaban con esta sangre del cordero, regaban el altar, los portales que rodeaban el templo, las jambas, bueno, era sangre sagrada, ¿no? Algo interesante que narra Joaquín Jeremía, un teólogo del principio del siglo XX, que entró a investigar esos momentos de la época de Jesús, cómo se daban las cosas. Él decía, ¿no?, que en Jerusalén, que era una ciudad pequeña, cuando llegaban los peregrinos para las fiestas del Pesaj, se llegaba a juntar 100,000 personas. O sea, era un mundo de gente para la ciudad tan pequeña. Y dice que la gente, cuando llevaba sacrificio del animal al templo y regresaba con ellos, pues en todas las calles, ya fuera en la calle, en las casas, en los techos de las casas, se veía gente cocinando, asando, no cocinando, asando sus corderos. Y una vez asados, se consumían, pues ya en esta celebración pascual, dentro de las casas. Era un mundo de gente, narra Joaquín Jeremía, que había gente que acampaba a los alrededores de la ciudad de Jerusalén, porque era un mundo de gente, de peregrinos que iban de todas partes. Bueno, vamos a meternos ahora un poquito ya al Nuevo Testamento, y quería destacar, bueno, este apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan, recordemos que nos dejó un evangelio, nos dejó 3 cartas y un apocalipsis. Y en todos sus documentos, para San Juan, que era un teólogo excepcional, Cristo era el Cordero. Mientras que para los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, sí, Cristo se ofrece en la última cena, dice, esta es la alianza, esta copa es la sangre de mi alianza nueva y eterna. O sea, sí, instituye la última cena, la Pascua, todo lo que quieran, pero solamente San Juan llega a profundizar en la persona de Cristo y lo ve como un nuevo cordero, un cordero perfecto a modo de estos corderos antiguos que se sacrificaron para la salida de Egipto, ¿no? Un cordero que va a dar libertad, que va a dar vida, que va a dar carne, que va a dar sangre, que su sangre va a proteger para toda la eternidad. O sea, esta es una visión muy de Juan. Y San Juan
recordemos ahí entrando al Evangelio, capítulo 1, es el único que nos dice, cuando ve venir a Jesús, le dice a sus discípulos, San Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan profundiza muchísimo en esta realidad del Cordero. Bueno, y veíamos cómo San Juan el evangelista y apóstol, es el único que en sus escritos nos va dando toda una teología de la liturgia eucarística. O sea, realmente profundiza, y en todos sus escritos, ¿no? Aquí yo nada más pongo un pequeño texto donde destaca al Cordero. Un dato curioso, San Juan no narra la última cena, no la narra. Narra el acontecimiento del lavatorio de los pies, narra una cena, sí, pero la narra muy diferente, ¿no? Es más una narrativa, es más un discurso de Jesús, es un discurso más que una narrativa de ir explicando el acontecimiento histórico. Los que nos narran el acontecimiento histórico es Mateo, Lucas y Marcos, ¿sí? O sea, San Juan se sale, él agarra otro rumbo. Él, cuando ve a Cristo y ve el acontecimiento de lo que pasa, él está viendo la liturgia, él ya la está viendo. Bueno, aquí en este primer momento, capítulo 1 de Juan, pues nos deja muy claro, ¿no? San Juan que está viendo a Cristo como ese nuevo Cordero. Bien, y vamos a adentrarnos un poquito a esta cena pascual de Jesús. Bueno, pues Jesús invita, ya habíamos dicho, ¿no? Esta cena pascual a sus discípulos. Y ya habíamos dicho también, retoma estos elementos de su propia tradición y su cultura. No olvidemos ahí este texto de Pablo donde dice, llegada a la plenitud de los tiempos, llegó el Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Era un Jesús obediente y respetuoso de las leyes humanas, y que no eran tan humanas, porque tenía elementos de revelación. El Padre ya había revelado esto que había que hacer, pero había muchos elementos que el mismo pueblo a través de los años había ido agregando a las partes humanas. Más sin embargo, Cristo fue muy respetuoso. Pero él decide en esta última cena hacer esta renovación. Bien, vamos un poquito a los textos. Dice, al tomar el pan, bendecirlo y dárselo a sus discípulos, diciendo, este es el momento crucial, ya habíamos dicho, ¿no? Es terminando la cena, Jesús hace esta institución de la nueva Pascua. Dice, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Ese momento en la Pascua judía es cuando se llama este momento el Afikoman. Afikoman es cuando se extrae un pedazo de panásimo que se reservó antes de cenar, se reservó ahí en un momento ritual, se reserva, se guarda y después de cenar se saca, es el momento del Afikoman, se saca ese pedazo de panásimo, esa mitad, y se parte y se comparte con los ahí presentes como un signo de la pobreza, como un signo es el alimento que ellos tuvieron que salir cargando, ese panásimo que ellos fabricaron en Egipto para su cena pascual y que lo vienen cargando a través del desierto y lo van compartiendo. Para estas celebraciones pascuales, ¿no? Tiene ese significado. Es ser como peregrinos en el desierto donde partimos el pan y lo compartimos. Bueno, en ese momento del Afikoman, Jesús lo aprovecha y en lugar de darle este sentido de ser los israelitas que venimos saliendo en una actualización, vamos saliendo de Egipto, siendo liberados por Yahvé, dice Cristo, pues es el momento para yo hacer de este pan mi cuerpo. Es interesante ver ese momento, que es uno de los momentos finales de la cena pascual. Y bueno, como ya les había comentado, este otro momento, que también está ahí pegadito con el Afikoman, donde se bendice la copa de vino en agradecimiento por esa festividad, por esos dones recibidos.
que sería esta tercera copa, y que aquí yo pongo el pequeño texto ahí del ritual, se llama el Hágada, es el ritual judío del Pesaj, donde se dice en esta bendición, se dice: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, quien ha creado el fruto de la vida. Una pequeña bendición de agradecimiento. Y en lugar de decir eso Cristo, pues tomó le imprimió sus propias palabras para hacer algo totalmente nuevo, ¿verdad? Esta copa es la nueva alianza de mi sangre que será derramada por nosotros. Entonces descubrimos esos momentos muy interesantes, ¿no? En esta cena pascual judía, y cómo lo retoma Cristo para renovar y hacer algo totalmente nuevo y más perfecto. Muy bien. Vamos a entrar a otro momento. Bueno, antes de pasar eso, tanto la Pascua judía como la Pascua de Cristo, pues son celebraciones, son banquetes sacrificiales, o sea, hay sacrificio de por medio. Entre los judíos, pues el cordero, y en el de Cristo, el mismo que se dona. Bueno, esto ya lo han visto, ¿no? Se derrama la sangre de estos corderos en el altar de fuego por los mismos sacerdotes. Ok. Y esta pequeña expresión que viene en Levítico, se repite mucho, cuando hablan sobre los sacrificios, sobre todo los sacrificios de todo el animal completo, que se llama de holocausto, ahí en este altar de fuego. El texto de Levítico nos saca esta expresión. A mí me gusta mucho porque dice: son manjares abrasados de calmante aroma para Yahvé. Manjares abrasados, son manjares que se queman para que de ellos, del fuego que ellos, del humo que están sacando, se eleve y sea para Yahvé, lleguen hasta Yahvé y sean un calmante aroma, ¿no? Algo que satisfaga a Dios, algo que Dios lo huela y él quede satisfecho, ¿verdad? Porque Dios pues no puede comerlo, sino que así como este calmante aroma, lo huele, Dios lo disfruta este aroma. Bueno, pues esto que viene en Levítico, que se aplica a los sacrificios del Antiguo Testamento, pero sobre todo de holocausto, no el del Pesaj, porque el Pesaj, recordemos que el animalito no se consume, más bien lo consume el pueblo. Y otro dato bien interesante que me gustó de estas celebraciones pascuales judías: mientras que el sacrificio se hacía en el templo y la sangre se derramaba en el templo a manos de los sacerdotes, el sacrificio lo hacía el laico, y el ritual del Pesaj lo hacía el laico en su casa, el cabeza de familia. Yo ya veo ahí cómo entre los judíos también estaba presente este concepto de la iglesia doméstica, ¿no? Que nosotros, es un concepto que hoy es moderno, es nuevo, pero vamos viendo cómo entre ellos también se sabían con estas funciones sacerdotales, laicas, pero que tenían estas funciones de oración, de ritual, de ofrecimiento a Dios, y que lo hacían los papás, los padres de familia o las mamás, ¿no? Quien fuera jefe de familia en una casa hacía la celebración. Bueno, ahora vamos a entrar en un temita que es muy interesante. Ya aterrizándonos en la Pascua de Jesús. Y nos topamos que hay una contradicción hay una contradicción entre los evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, con Juan. Se contradicen sobre el día de la celebración. Y entonces los estudiosos, los bíblicos, los exégetas se preguntaban, y ahorita más o menos, ya tienen más o menos la respuesta, pero durante mucho tiempo fue la pregunta: ¿la cena de Jesús con sus discípulos fue una cena pascual o fue una cena de despedida? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a destacarlo. Porque también no podemos negar no podemos decir que Juan mintió o que mintieron Mateo, Marcos y Lucas, o no podemos hacer aquí como una votación democrática, ¿no? En este caso ganarían pues los sinópticos. Todos coinciden,
tanto Juan como los sinópticos, coinciden en que la cena, esta última cena, fue la noche de un jueves. Eso sí, hay coincidencia. Según Mateo, Marcos y Lucas, Jesús celebró la última cena el jueves 14 de Nisan. O sea, para Mateo, Marcos y Lucas, Jesús celebró una cena pascual el día que manda la ley, la Torá, 14 de Nisan. Porque ellos no lo dicen, ¿no? ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Dicen los discípulos a Jesús. Dice, y al atardecer llega él con los 12. O como dice Lucas, ¿no? Dice Lucas, llegado el día de los ácimos en que se sacrificaba el cordero. O sea, para estos evangelios es claro, es la cena pascual. El problema es cuando llegamos a San Juan y empieza a meternos en un problema. El evangelio de San Juan deja muy claro que la última cena no fue la cena pascual. ¿Sí sabían ese dato? No. No. Es que es muy interesante. Este ya es un dato interesante, ¿no? Que esto no altera nuestras celebraciones ni nuestra Pascua, no altera nada. Es como tratar de entender teológicamente cuál es su profundidad. En lugar de entrar en crisis, es profundizar por qué. Bien, vamos a ver cómo para San Juan, esta última cena, que sí existió para San Juan, sí, fue una última cena, pero dice no fue la cena de Pascua, sino fue un día antes, fue el 13 de Nisan, pero también en un jueves. O sea, ahí tienen una diferencia de días, de un día, ¿no? Para San Juan fue el 13 de Nisan, para los otros evangelios el 14 de Nisan. Bueno, pero en jueves. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues en este pequeño texto de San Juan, en el capítulo 18, versículo 28. Y dice, ellos, o sea, hablando de los judíos, cuando llevan a Jesús ante Pilato, dice, o sea, los judíos no entraron al pretorio, no entraron donde estaba Pilatos. Dice, para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. O sea, cuando los judíos llevan a Jesús en la mañana de ese jueves, ellos no querían entrar a una casa de un pagano para no quedar impuros y no poder comer la cena pascual, que sería en la noche. Fíjense lo interesante. Y después viene otro texto, ahí en el mismo San Juan, dice, era el día de la preparación de la Pascua. O sea, el mismo San Juan dice, ese día se estaba preparando la Pascua, ese día se están preparando los panes ácimos, se están realizando los sacrificios de los corderos en el templo. Ese es el día en que se están sacrificando para que se puedan comer en la noche. Mientras que Lucas, Mateo y Marcos ya se habían comido el cordero, ¿verdad? Ya se lo habían comido la noche anterior y en la mañana siguiente es que llevan a Jesús ante Pilatos. Ahí es donde está, por estos pequeños textos, es que nos metieron, los evangelistas, nos metieron en ese problema existencial. Pero vamos a descubrir esta respuesta. Muchos teólogos, exégetas, biblistas, le dieron vueltas y vueltas. Y bueno, yo retomo una respuesta que nos da Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, cuando él escribe sus libros de Jesús de Nazaret, porque él saca a relucir pues este problema que tienen los evangelios. Entonces, para el Papa Benedicto, él dice, bueno, pues no nos metamos en problemas. Bueno, ya los problemas ya están. Pero él retoma a un tal Meirier, un teólogo, Meirier, que él llega a una teoría. Y esta teoría consiste en aceptar que los dos tienen la razón. Tanto los sinópticos como San Juan tienen la razón. Y lo va a explicar de la siguiente manera. Primero, hay que entender que los judíos, aunque tenían bien marcado celebrar la Pascua el día 14 de Nisan, por varias situaciones, algunos judíos lo celebraban antes, otros judíos lo celebraban después.
Unos el 13, otro el 15. ¿Cuál es una de las razones? Una de las razones es que los atrios del templo no son muy grandes, no puede caber todos los judíos. No estamos hablando de los 100,000 judíos que estaban en Jerusalén, pero sí hablando de varios miles, ¿no? Al menos los cabezas de familia que llevaban a sacrificar el cordero. O sea, era imposible. Entonces vieron la forma de recorrer unos días para poder hacer celebraciones diferentes. Los samaritanos celebraban el día 13 por cuestiones teológicas y de interpretación y rituales, ¿no? Entonces sí existía, aunque la norma marca el 14 de Nisan, esa es la norma, pero siempre están los hermanos separados, ¿no? Siempre hay protestantes en todas las religiones que por alguna razón, bueno, determinaban diferentes cosas. Bien, déjenme ver si en la siguiente lámina nos... No. Me voy a regresar. Les voy a explicar en qué consistía, cómo se resuelve este problema. Entonces, Benedicto XVI retoma a Meyrier, acepta su teoría y según Meyrier dice, bueno, pues sí, todos los evangelios tienen la razón. ¿Y cómo lo interpretan? O sea, porque hay un problema de texto. Entonces dice, quien nos dice la verdad auténtica, según esta teoría de Meyrier, y que acepta Benedicto XVI, dice, el que nos dice la verdad auténtica, cronológica, es San Juan. O sea, la lógica aquí sería así. Era importante, y San Juan destaca, en que cuando Cristo va a morir en cruz, es el momento preciso, cronológico, en que todos los judíos están sacrificando sus corderos pascuales para comérselos en la noche. O sea, Cristo mismo en su muerte se asume cordero pascual, literalmente. Está muriendo junto con los demás sacrificios que se están ocurriendo adentro en el templo de Jerusalén. Jesús está afuera del templo, afuera de la ciudad y del templo. Entonces, para San Juan tiene una gran profundidad teológica el que Jesús realmente sea ese cordero que está asumiendo ese momento histórico. Un momento histórico cronológico. Bien, y entonces ahora, ¿cómo interpretamos a los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos? Pues en la teoría de Meyrier explica, a ver, déjame ver si aquí viene, dice... Les voy a leer aquí el pequeño parrafito, ¿no? Dice, lo que nos narran los evangelios sinópticos es, Jesús era consciente de su muerte inminente. O sea, un día antes, bueno, ya Jesús sabía que iba a morir, que iba a ofrecer su sacrificio en esta celebración. Él ya lo sabía. Como era muy consciente y sabía que iba a morir junto con los corderos, esa es la teoría que se asume. Como Jesús era muy consciente de su muerte, que eso todo el mundo lo sabe, como iglesia lo predicamos, pero que él quería morir en ese momento de los corderos, eso es parte de la teoría. Entonces Jesús, déjenme retomo aquí el texto, dice, consciente de su muerte inminente, sabía que no podía comer la Pascua con sus discípulos porque él ya iba a estar muerto, él iba a morir con todos los corderos, ya no iba a estar presente la mera noche del 14 de Nisan. Por lo tanto, la teoría nos dice, en esta clara toma de conciencia, invita a sus apóstoles a tener una celebración pascual una noche antes. Y están en la época, o sea, no están rompiendo la regla porque el día anterior, el día 13, el 13 de Nisan, se están preparando los ácimos. La gente está preparando sus panes ácimos, y es el 14 en que se da el sacrificio del cordero. Entonces Jesús asume el 13, que es la preparación de los ácimos, o sea, está en el tiempo de la celebración. Entonces les celebra la Pascua a sus discípulos porque él ya no va a estar presente la noche siguiente. ¿Verdad? Entonces dice, en esta toma de conciencia, invita a los suyos a una última cena particular, ¿no? Llevando todo el ritual de la Pascua. Era su despedida, por eso muchos también le dicen que para estos sinópticos,
bien pudo ser una cena pascual de despedida. Como no se las puedo celebrar la mera noche, porque ya no voy a estar, porque yo soy el cordero que me van a consumir, hago una celebración un día antes, una noche antes. Es por eso que Jesús, tomando como base el rito judío de la cena pascual, hace nuevas todas las cosas con su autoridad para heredarnos una nueva Pascua. Bueno, entonces volvemos a descubrir a este San Juan, ¿no? Que retoma al Cordero, pero lo retoma literal. Ya no es simbólico. Ahora realmente está muriendo en sacrificio, donando su sangre para hacer, con esta sangre, derramar. Y después nos vamos al mismo capítulo 19 de San Juan, y San Juan se mete otra vez en este concepto de la Pascua eucarística. Por eso San Juan ahí repite tanto que él es testigo, ¿verdad? Que a él le consta ver de su costado sangre y agua. Dice, y esto se los digo para que crean. San Juan descubre que este momento de la sangre y de agua que brota de este Cordero Pascual es una sangre redentora que está a modo de los corderos antiguos, que esta sangre del cordero que se manchaba el templo, con el que se marcaban las casas, ahora esta sangre literalmente está marcando la tierra, está marcando el cosmos, el universo. Lo está marcando porque se está derramando literal, está dejando huella literal. O sea, esta sangre que está marcando no es simbólica, ahí está brotando del costado. Y ahí la iglesia descubre, la teología de San Juan y de los padres de la iglesia descubren en esa sangre y en esa agua, descubren la Eucaristía y el bautismo. Bueno, pero esa es parte de la teología de San Juan. Para nosotros los católicos cristianos no conmemoramos la Pascua judía, por eso se renovó, porque esa ya fue superada. Tuvo elementos que en su momento realmente Dios derramaba gracias especialísimas sobre su pueblo. O sea, es que eso es indudable. Un pueblo judío que estaba recibiendo gracias del Espíritu a través de esta celebración pascual, ¿verdad? Con estos animalitos, y que seguramente los judíos de hoy también la siguen recibiendo porque no han dado este paso, ¿verdad? Pero que ahí estaba actuando Dios, indudablemente. Pero a través de Cristo entendemos que esto ya superó. Ahora celebramos ese memorial, esta presencia real en el Gólgota. Cada Eucaristía, cada Pascua, pues es un Gólgota que estamos viviendo, estamos actualizando, que es una nueva y definitiva Pascua. Bien, ya los primeros cristianos tenían mucha claridad. Esto los hermanos separados no lo quieren entender, este tema de las Eucaristías, pero ya los primeros cristianos ya celebraban Eucaristías pascuales y le daban diferentes nombres, y esto lo vamos a descubrir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Yo aquí pongo un pequeño texto del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 42, y dice, lo que hacían estos primeros cristianos, fíjense en qué giraba su vida de fe. Dice, ellos, los primeros cristianos, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahí está presente la Eucaristía. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Eran constantes en su formación de su fe. Esa es la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es estar constantemente viviendo la palabra de Dios, ¿no? Lo que Cristo enseñó a los apóstoles. Los apóstoles como depositarios de la palabra de Dios, esa enseñanza la recibían constantemente estos primeros cristianos. En la comunión, cuando se habla de la comunión, no es la comunión eucarística, no. Es la comunión, vivían constantemente en la unidad unos con otros, ¿verdad? Viviendo en la ley del amor, ¿no? Viviendo en la caridad fraterna, en la unidad, en la común unión como iglesia, en comunidades, comunidades en común unión. A eso se refiere esta comunión. Pero después habla de la fracción del pan. Esta fracción del pan, que es el signo más elocuente, que lo vamos a descubrir en estas cenas judías con el aficomán, ¿no? Esta partición del pan, se parte y se comparte. Antes
como un pueblo que iba peregrinando y en este peregrinar compartían ese pobre pan. Ahora, ese pan que es cuerpo, que él mismo se parte y se comparte con su pueblo. Y en las oraciones. Bueno, ahí está sintetizada un estilo de vida cristiano, ¿no? Que nosotros podemos entender hoy, pues muy claro, ¿no? Sustentar nuestra vida de fe en la palabra de Dios, en la enseñanza de la iglesia, en una vida, en la vida en comunidad, en nuestras liturgias y en nuestra oración. Ahí está el programa de vida del cristiano. Y ahí nos aparece los primeros títulos de nuestras primeras Pascuas, de nuestras liturgias. Después, San Pablo también nos saca otro nombre, por eso pongo este pequeño fragmento, ¿no? De Primera de Corintios. San Pablo lo menciona como la cena del Señor. La otra es la fracción del pan. San Pablo la maneja como la cena del Señor, ¿verdad? Y es en un momento cuando en estas celebraciones de los primeros cristianos que replicaban la cena judía vivida por Jesús, y en este replicarla realmente hacían una cena, y al finalizar la cena llegaban al momento eucarístico, ¿no? Donde se instituía, bueno, donde Cristo instituyó, y ahora estos primeros cristianos celebraban la Eucaristía. Pero San Pablo les recrimina, los regaña. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos que iban, en Corinto, pues, que iban a estas celebraciones, como cada quien llevaba para cenar, había unos que llevaban unas cenas muy suculentas y otros más humildes llevaban cenas más pobres. Y San Pablo los regaña. No se trata de andar presumiendo banquetes, se trata de vivir en la unidad, en un mismo pan en la cena del Señor. Si no, esa cena del Señor ya no tiene sentido porque no estamos compartiendo la cena con los otros, ¿no? En base a esto viene este texto, pero lo saco a relucir por el título, por la expresión de cómo antes se les mencionaba a las Eucaristías. Bien, y San Atanasio nos dice, cuando nos reunimos y comemos la carne de nuestro Señor y bebemos su sangre, celebramos la Pascua del Señor, ¿no? Dice San Atanasio. O sea, vemos cómo ya los primeros padres entienden que estas liturgias, estas Eucaristías, es tener el memorial, vivir actualizadamente esta Pascua del Señor en la cruz. Bien, aquí hay un texto de San Juan Crisóstomo, otro de los padres de la iglesia, donde nos dice, es Cristo quien aquí y ahora celebra la Pascua con sus discípulos, y la mesa del altar es nada menos que la mesa de la última cena, ¿no? O sea, ya la iglesia, a través de los padres de la iglesia y el magisterio, se ha entendido que cada misa que nosotros vivimos es una nueva Pascua, ¿eh? Y que tiene sus orígenes judíos, pero tiene toda su novedad y tiene toda una fuerza divina que supera el ritual judío. Bueno, aquí voy a poner unos pequeños textos ya del libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos rescata este misterio, porque es un misterio, este misterio eucarístico, este misterio de la Pascua de Cristo. Fíjense, para el libro de Hebreos, Cristo en su misterio como hombre y Dios a la vez, viene a replicar varias funciones dentro de la celebración pascual o eucarística. Fíjense en este pequeño texto de Hebreos 2, dice, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, siendo hombre, ¿no? Dice de Hebreos, tuvo que asemejarse en todo a los hombres, a los hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Aquí el libro de Hebreos nos transmite un misterio muy hermoso. Dice, Cristo, para poder ser un verdadero sacerdote, tuvo que, y si nos vamos a la definición de qué es un sacerdote, pues un sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Ese es un sacerdote. Es el que está en medio. Es el que puede dialogar con uno y con otro.
que tiene la capacidad, tiene la función de hablar con Dios y hablar con los hombres. Pero Hebreos dice, pero ocurre que Cristo puede hablar perfectamente con Dios porque Él es Dios y puede hablar perfectamente con los hombres porque Él es hombre. Por lo tanto, Él es el perfecto sacerdote. Es perfecto. Y dice, y Él no solamente es sacerdote, que va a ser el sacrificio, sino que Él va a ser a la misma vez, va a ser víctima. Pongo otro pequeño texto de Hebreos, donde va profundizando. Fíjense todos los misterios que Hebreos nos presenta, nos revela. Dice, en cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote. Ok, ya quedamos. Es sumo sacerdote perfecto. Dice, de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor. O sea, oficiando en un templo mejor y más perfecto. Dice, no fabricado por mano de hombre. Es decir, no es de este mundo. O sea, Hebreos nos dice, el templo donde a la vez oficia Cristo no es un templo material. Es más perfecto. Dice, y penetró en el santuario de una vez y para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. O sea, en este misterio que nos revela el libro de Hebreos, nos dice, Jesús hace la función de sacerdote en esta Pascua. Él es el sacerdote, dialoga con Dios y con los hombres, ofrece al Padre los sacrificios, eleva las oraciones, pero a la vez es víctima. Él se sacrifica a sí mismo, pero a la vez Él es el templo. Él es sacerdote, Él es templo, Él es víctima. Es una imagen perfecta, que vaya, es un misterio, es difícil de explicar y de entender, pero en Cristo todo quedó completo y agotado. Continuamos con Hebreos, dice, de este modo consiguió una liberación definitiva, pues si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de las becerras santificaban con su aspersión a los contaminados, en orden de la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin defecto a Dios. Dice, mientras antes Dios derramaba gracias en el sacrificio de estos machos cabríos, de toros y de becerras, o sea, sí Dios santificaba, pero como eran animalitos que pues el sacrificio duraba un corto tiempo, así dice Hebreos, como que Dios te santifica por un determinado tiempo, ¿no? Mas, sin embargo, dice, llega Jesús y ofrece su sangre, que es sangre eterna. Entonces, un solo sacrificio dura para siempre. Ya no tienen que estar haciendo muchos sacrificios de muchos animales. Ahora, con un solo sacrificio, quedó agotado la redención para todos. Bueno, así es el libro de Hebreos, ¿no? Nos va profundizando en esta liturgia más perfecta, teniendo a Cristo como sumo sacerdote, suma víctima, sumo templo. Bueno, y ya para terminar, porque ya nos van a sacar de aquí, quiero retomar a San Juan. Vimos ahí su evangelio, ¿no? Cómo San Juan nos presenta al Cordero, y no solamente eso, muere en el momento en que están sacrificando los corderos para celebrar la liberación de un pueblo. Pero si nos vamos a Apocalipsis, San Juan nos habla de que todavía hay una Pascua por venir. Los judíos tuvieron una Pascua en el Antiguo Testamento. Cristo nos trajo una Pascua eterna a este nuevo pueblo que es la iglesia, pero esta Pascua eterna nos lleva y nos va a profundizar a la Pascua escatológica, a la Pascua trascendente, a la Pascua eterna. Aunque aquí comienza a ser eterna la Pascua de Jesús, en las misas, en las Eucaristías, pero nos dicen los libros de liturgia, aquí pregustamos lo que algún día viviremos en plenitud. Entonces, al final de los tiempos, volverá a surgir ese Cordero Pascual y está anunciado en Apocalipsis. Y aquí pongo este capítulo 7 de Apocalipsis. Dice San Juan,
pude ver a una muchedumbre que procedía de toda nación, raza, pueblo y lengua. Dice, y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Toda esta muchedumbre de todos los pueblos quedan blancos y puros a través de la sangre del cordero, a través de la sangre eucarística que brotó del costado de Cristo en la cruz, que ya lo narró en su evangelio. Entonces nos va preparando. Al final de los tiempos, el cordero seguirá presente. La Pascua eterna estará en toda su plenitud. Y ya en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, que es el 21, nos habla de un acontecimiento único, maravilloso. Es una visión que tiene San Juan, pero es una visión misteriosa, que realmente no sabemos cómo va a pasar. Lo que nos narra San Juan son símbolos, signos, para tratar de entender el misterio que de suyo es incomprensible. Entonces San Juan dice que llega un ángel y el ángel le dice, ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Después dice, no había santuario en ella, porque el santuario es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea, San Juan es llevado por un ángel para contemplar a la novia. ¿Quién es la novia? Es la iglesia. Pero esta iglesia, durante este tiempo, es una iglesia pues que no fue perfecta. Es una iglesia a veces infiel. Es una iglesia que de repente se ensucia. Pero en estos últimos tiempos será una novia engalanada, perfecta. Ya ha sido purificada. Y purificada por los acontecimientos que estamos viviendo, purificada por el dolor, por el sacrificio, purificada también por la sangre del Cordero, o sea, por la liturgia, por la oración. Y en este último momento que nos narra Apocalipsis, esta novia ya está resplandeciente. Pero interesante, ¿no? Como dice San Juan, es la esposa del Cordero, de ese Cordero pascual, ahora pleno. Ahora lo vemos en toda su gloria. Y esta novia está glorificada, porque esta novia ahora sí se parece al esposo. Y bien curioso, dice San Juan, en esta ciudad que es la Nueva Jerusalén, esta novia es una Nueva Jerusalén, dice no hay templo, porque ocurre que el templo es el mismo Dios Padre y su Hijo, el Cordero. Ellos son el templo. Y dice, y no hay sol, porque ellos le dan la luz a todos. Bueno, son figuras, son signos, símbolos que nos propone San Juan para poder llegar a adentrarnos un poco a este misterio de la Pascua futura. Pues sin querer nos echamos una historia de la Pascua desde el Antiguo Testamento hasta lo que está por venir. Y con esto, pues ojalá nos preparemos para entrar a nuestra gran Pascua, nuestra gran celebración de estos tiempos santos, ¿no? Que estamos por pisar. Y como siempre me pasa, yo quisiera pues que hubiera tiempo para preguntas, pero bien pueden hacerlo por WhatsApp, por vía personal, como gusten. Pero lo que pasa es que ya aquí ya me están marcando casi el minuto para que nos corran. Zoom no tiene piedad, ni en tiempos santos, pero les agradezco mucho. Fue un gozo poder compartir porque me permite profundizarlo, disfrutarlo, contemplarlo y bueno, pues también compartirlo. Les agradezco mucho su tiempo, el apoyo y apostar por esta investigación que por ahí hago de repente. Gracias. ¿Sale? Pues muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias, muy interesante, muy bien. Gracias, Nide. No, pues te agradezco mucho. Y por ahí mando la grabación para que pues ahí la tengan y la puedan compartir si quieren. ¿Sale? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. A ustedes. Hagamos la oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites profundizar, meditar, contemplar, disfrutar de tu palabra. Permítenos, Padre bueno, que todo sea para nuestra propia salvación, la salvación de los que nos rodean y la construcción de tu santo reino. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre,
Haz que nos Que nos bendiga bendiga el el Padre, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Que Dios las bendiga y que pasen unos días santos llenos de gozo. Igual.